Misión de Santidad Cristiana presenta guerras, terremotos, hambruna, mortandad y apostasía. Tiempos proféticos. Con ustedes, el evangelista Luis Cepeda. Gritos desde el infierno es el tema del cual estaremos hablando en esta hora de la tarde, y la narración descrita por la palabra de Dios acerca de un hombre que estuvo, está y aún sigue allí según la Biblia. Lucas capítulo 16 versículo 23. Le damos lectura a la palabra del Señor en el poder del Padre, la autoridad del Hijo y la unción de su Santo Espíritu. Dice la Biblia: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Al leer la descripción de lo que la Biblia dice, nos damos cuenta, primero que nada, que la existencia del infierno es una verdad indiscutible. Existen en la actualidad hombres y mujeres que no creen en esta realidad. Simple y sencillamente optan desde su punto de vista o desde su propia opinión por decir: para mí que no existe vida después de la muerte. Otros sostienen la idea de que el infierno es solamente una idea sacada de algunas publicaciones de un hombre llamado Dante. Pero la realidad es que en la palabra de Dios el tema del infierno es mencionado durante más de 80 ocasiones por el mismo Señor Jesucristo en los evangelios. Amado amigo, amado hermano, si lo que la Biblia dice no es verdad, entonces no hay nada de qué preocuparnos. Usted puede vivir desordenadamente, puede vivir perdidamente, que no habrá ninguna consecuencia al final. Pero si lo que la Biblia dice es cierto, entonces definitivamente tenemos algo que hacer al respecto. Y nuestro bienestar está fijado en un arrepentimiento sincero delante de Dios y una conversión a nuestro Señor Jesucristo. Primero que nada, leemos en la palabra del Señor el concepto del Hades. La Biblia dice: y en el Hades alzó sus ojos. Aquí la palabra de Dios nos narra acerca de un hombre que se encuentra en el Hades. Interesantemente, debemos preguntarnos: ¿por qué se utiliza la palabra Hades en esta versión de la Biblia? Bueno, déjeme explicarle un poco acerca del concepto del Hades. El Hades era un lugar en el cual los griegos lo contemplaban como el lugar de los inframundos. Hades era el dios de la oscuridad o el dios de las tinieblas. Era el dios de lo que se le llamaba el lugar de tormento para los griegos. Pero ¿cómo es que este concepto griego se introduce dentro de la Biblia? Bueno, cabe mencionar que en el Antiguo Testamento, la mayoría del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, por lo tanto se utiliza la palabra Seol para referirse al lugar a donde iba lo inmaterial, no el cuerpo, sino lo inmaterial, el alma, la esencia de lo que es el hombre en el Seol. Es ahí a donde descendía, y el Seol era la tumba a donde iba el alma, o el lugar a donde iba el alma. No era la tumba donde se depositaba el cuerpo, como algunos quieren sugerir, porque en el hebreo la palabra Kevet es la que describe la tumba donde se deposita lo material del ser humano en una tumba, el cuerpo solamente. Pero el Seol era el lugar a donde la persona continuaba luego de esta vida, después de la muerte.
Y el Seol, según el Antiguo Testamento, estaba dividido en dos partes. Una era el lugar de tormento, lugar de llamas, y el otro era la sección conocida como el seno de Abraham, donde estaban ahí esperando los hombres y mujeres que habían creído en Dios el día en que Jesucristo, el Yeshua HaMashiach, prometido a Jerusalén, viniera para redimirlos. Con esta idea en la mente, Job pudo decir: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Lo mismo que David, alabado sea el nombre del Señor, cuando dice: yo sé que no dejarás que tu santo vea corrupción. Tenían una esperanza mesiánica, profética, en que aunque irían en el Seol, no quedarían ahí para siempre. Y ciertamente fue así, pues cuando Cristo vino, murió y resucitó y se levantó de entre los muertos, en ese lapso de tiempo la Biblia dice que Él descendió a las profundidades del infierno para dar testimonio y para trasladar a los que estaban en el Seol, en la parte del seno de Abraham, trasladarlos a lo que hoy se describe en la Biblia como el paraíso en el tercer cielo. De tal manera que hoy, cuando una persona muere, ya no va al Seol en las profundidades de la tierra, sino que cuando un hombre, una mujer en Cristo muere, esa persona, su alma va a lo que la Biblia dice el paraíso en el tercer cielo. El apóstol Pablo dijo: ausentes en el cuerpo, presentes ante Dios. Algunas personas defienden la idea de que una vez que la persona muere, va a un lugar de descanso, de suspenso, hasta el día en que Cristo venga. Pero esto no es lo que la Biblia nos dice. Por el contrario, la palabra del Señor nos describe, cuando leemos el concepto acerca de la vida después de la muerte, nos describe que en realidad la vida continúa después de la muerte, en una realidad existente, en una dimensión espiritual, en el cielo o en el infierno, en el paraíso, en el tercer cielo o en el infierno, un lugar de castigo momentáneo a donde la persona va para luego ser lanzada al lago de fuego, según dice la palabra de Dios. Entonces, el concepto de Hades en la Biblia es introducido en el Nuevo Testamento debido a que en el Nuevo Testamento, la mayoría del Nuevo Testamento fue escrito en un lenguaje griego. Y para dar a entender a los griegos el concepto de lo que era el infierno, en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra Hades, pues era lo que ellos conocían de una manera más clara como el lugar del inframundo, el lugar de tormento. Es por esto que en el Evangelio de Lucas 16:23 aparece descrita la palabra Hades y no infierno, aunque en realidad es una referencia al mismo lugar de tormento, pues el contexto de lo que veremos aquí nos muestra que el Hades es el mismo infierno. La Biblia dice que este personaje, del cual muchos de nosotros ya hemos leído y sabemos su historia, sabemos primero que nada que lo que aquí estamos leyendo no es una parábola. ¿Por qué descartamos la idea de que es una parábola, aun cuando muchos dicen que sí? Primero que nada, Jesucristo empieza diciendo: había una vez un hombre rico. Esto nos da a entender con claridad y a ciencia cierta que este personaje realmente existió en dado momento del tiempo en el espacio. De tal forma que si dice que había una vez, no está hablando de un personaje ficticio o simplemente de una parábola. Está hablando de un hombre real que existió, que caminó sobre la tierra, que tenía una condición de riqueza. La Biblia dice que este hombre murió, y en la palabra de Dios, dentro del contexto de esta historia, se menciona el nombre de Lázaro y de Moisés, por lo cual queda plenamente descartado que esto sea una parábola, pues dentro de las parábolas nunca se utilizan los nombres propios de personas. Amado hermano, la Biblia dice: y en el Hades alzó sus ojos. Quiero que entienda que esta persona, aún despertando en el infierno, tenía ojos. Alzó su mirada, es lo que significa. Esto quiere decir que aunque el cuerpo muera, el alma tiene una forma corporal inmaterial.
Cuando una persona muere y el alma sale de él, el alma no es un tipo de protoplasma sin forma o un tipo de humo que se expide del cuerpo, no. El alma continúa manteniendo la misma apariencia y la misma figura con la cual se tenía en esta tierra. En realidad es el alma la esencia de lo que somos. No somos un cuerpo que tiene un alma y un espíritu. Somos un alma que permanece en un cuerpo gracias al espíritu de vida. Pero cuando el espíritu de vida sale del cuerpo, el espíritu vuelve a Dios quien lo dio, porque Él es quien da la vida, según Eclesiastés 12:7. El cuerpo ya sabemos cuál es su lugar determinado por la palabra de Génesis 3:19. Polvo eres y al polvo volverás. Pero el alma es la que llevará sobre sí la consecuencia. El alma es la esencia de lo que usted y yo somos. Por lo tanto, debemos atender con más cuidado no a lo que sucederá al cuerpo, como muchas personas tienen mucho cuidado del cuerpo hasta hoy en día, pero descuidan terriblemente su alma. No les preocupa a dónde irán el día que tengan que partir de este mundo. Y eso, amado amigo, verdaderamente es lo esencial. Eso verdaderamente, compañero, amado hermano, es lo importante. ¿A dónde irá tu alma el día que tengas que partir de este mundo? Esa es la situación que tienes que resolver antes de partir de este mundo. La Biblia dice que aquel hombre estaba en el Hades, alzó sus ojos y la palabra de Dios dice estando en tormento. Primero que nada, lo que vemos aquí es que aquel hombre estaba en un tormento. La Biblia dice estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces. Este es el término por el cual he titulado este mensaje Gritos desde el infierno, porque la palabra dando voces en el griego significa alzar la voz, significa pegar gritos. Aquel hombre comenzó a gritar desde el infierno, comenzó a alzar la voz, y la Biblia nos muestra primero que nada que eran gritos de tormento. Una de las cosas que más hay en el infierno son gritos de tormento. La persona que muere sin Dios, sea la causa natural o accidente o asesinato, sin importar el medio por el cual haya partido de este mundo, la persona que muere sin Dios, lamentablemente su alma desciende al tormento del infierno. Y de ahí saldrá un día para ser juzgado frente al juicio del trono blanco, y luego ser lanzado al Gehenna, que es el lago de fuego, un lugar peor que el infierno. Amado amigo, la Biblia nos habla con claridad de esta realidad, como en una manera de advertencia, para que todo aquel que escuche la palabra, que lea la palabra, atienda el mensaje y cambie el rumbo de su destino. ¿Cómo puede ser cambiada la realidad de nuestro destino? A través del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su nombre es Jesucristo. En la palabra de Dios encontramos entonces en el segundo punto, gritos de tormento. Aquellas almas que se encuentran en ese estado miserable, en las profundidades del infierno, sin lugar a dudas, continuamente expresan con agonía y terrible aflicción gritos de tormento, gritos de dolor, gritos de sufrimiento. Estos son los gritos que hay en el infierno. Ahí no hay paz, ahí no hay descanso, ahí no hay misericordia, ahí no hay tranquilidad, ahí no hay reposo. Lo que hay son gritos de tormento, de agonía, de dolor, de sufrimiento, de redargüimiento. Aquel hombre gritaba, clamaba, pero era demasiado tarde para él. Número 3, encontramos gritos que piden misericordia. La Biblia dice que aquel hombre alzó su voz diciendo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Hay hombres y mujeres que claman día y noche, continuamente pidiendo misericordia en el tormento. Pero lamentablemente la oportunidad es mientras se tiene vida. La Biblia dice claramente: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Oiga bien, para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es un perro vivo que un león muerto, dice la palabra del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús.
Mejor es un perro vivo que un león muerto. Significa que quizás usted no tenga todo lo que quisiera tener en este mundo, pero si tiene vida, tiene esperanza. Diferente a grandes hombres que han muerto en la historia, como Michael Jackson, por ejemplo. Tenía más de 400 millones de dólares en el banco. ¿Y de qué le sirve ahora si está muerto? La oportunidad es mientras tienes vida. Amado amigo, déjeme decirle con claridad que ya muerto, nada se puede hacer por la persona, que es una mentira, es un engaño, es una falsedad, lo que la tradición ha inculcado en las mentes de los ingenuos, tratando de decir que existe un limbo o que existe un purgatorio a donde la persona va a ir y que luego se le puede sacar de ahí. ¡No! Amado amigo y hermano, escuche. Si aquella persona muere sin Cristo en el corazón, sin arrepentirse de su pecado, no importa que lo coloquen en un ataúd bonito, no importa que hagan 6, 7 días de misa rezada de cuerpo presente, o que le hagan novenario, o a cabo de año, o que enciendan velas de 7 potencias, no importa. Si la persona muere sin Dios en el corazón, déjeme decirle que muere sin esperanza. Por esto es importante el entender lo que la palabra de Dios dice y no lo que los hombres muchas veces enseñan usando la manipulación y el engaño. La palabra de Dios nos dice claramente que es necesario un arrepentimiento y una conversión para tener esperanza de vida eterna y esperanza de resurrección el día que Cristo suene la trompeta en el advenimiento de su gloria. Pero hay de aquel hombre, hay de aquella mujer que mientras vivió en este mundo desperdició los segundos valiosos, los minutos, las horas y los días, los años que Dios le dio en esta vida, simple y sencillamente dedicándose a las vanidades, a los placeres y deleites momentáneos que el mundo ofrece. Oh, amado hermano, escucha, amado amigo, una vez que la persona muere, ya nada se puede hacer por él. Así sea una persona famosa, así sea una persona rica, así brinde dinero a las iglesias, nada se puede hacer con él. Si aquella persona murió sin Cristo en el corazón, oiga amigo, si aquella persona murió sin un arrepentimiento, si aquella persona murió bajo los efectos de su pecado, escucha amigo, el lugar que le espera es el lugar de tormento, el lugar del infierno. No hay otro lugar de morada para aquel que quiso vivir en este mundo sin Dios. Pero eso puede cambiar, eso no tiene por qué ser así. Tú todavía estás a tiempo. Usted que va escuchando en el camino, usted que va escuchando a través del automóvil, usted que está escuchando allá en lo recóndito de la montaña, usted que nos escucha en la comarca. Yo no conozco todos los medios por los cuales Dios está llegando hasta ti en esta hora. Usted que quizá lo está escuchando a través de un video en la internet en otro país. Amado hermano y amigo, déjame decirte, la oportunidad es ahora que tienes vida. Ahora que tienes tiempo, puedes arreglar tu vida con el Señor. Ahora que puedes hacerlo, es ahora cuando puedes doblar tu rodilla y en lugar de clamar con gritos pidiendo misericordia desde el infierno, puedes clamar desde esta tierra. Clama ahora misericordia para que no puedas clamar allá en el infierno sin respuesta alguna. Amado amigo, aquel hombre clamaba diciendo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Pero el tiempo de misericordia había pasado. Era demasiado tarde para este personaje. La palabra del Señor dice que pedía que enviara a Lázaro para que mojara la punta de su dedo en agua. Entonces en el infierno hay gritos que piden misericordia, pero también hay gritos delirantes, gritos de delirio. Aquel hombre estaba en delirio total. Una gota de agua en la lengua no hace una gran diferencia en el infierno, pero en su delirio, en su tormento, en su agonía, aquel hombre pedía por lo menos una gota de agua para que refrescara su lengua. Había un delirio total. Estaba delirando en su mente. El tormento era tan grande que no lo dejaba pensar con claridad. Estaba en sufrimiento, en agonía, en dolor, en tormento, como él mismo describe con sus palabras.
Déjeme comentarle que el que está describiendo esta historia es Jesucristo. En caso que alguien pregunte, oiga, pero ¿cómo alguien pudo saber lo que aquel hombre estaba pasando en el infierno? Solamente Cristo, que es omnisciente, Él sucede lo que pasa en el infierno y lo que sucede también en el cielo. Él sabe lo que está pasando en tu mente, como también lo que está sucediendo en tu corazón. Él es omnisciente y conoce y sabe todas las cosas. Y el mismo omnisciente Hijo de Dios es el mismo que narra esta historia, porque sabía completamente lo que aquel hombre había padecido y estaba padeciendo en el tormento del infierno. Aquel hombre clamaba con gritos delirantes, pero era demasiado tarde. También clamaba con gritos de sequía. En el infierno hay gritos de hombres y mujeres sedientas que claman, imaginando una gota de agua en su boca. Amado hermano, la Biblia habla del infierno como un lugar de tormento, como un lugar de llamas, como un lugar donde no hay descanso, un lugar donde el fuego no puede apagarse. Y siendo el alma de característica inmortal, sufre, pero no se extermina. Esto no es como dicen los ruselitas, que simplemente el hombre será aniquilado en el infierno. No, la palabra de Dios dice en Lucas capítulo 12, versículo 4: oh amigos míos, os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que puede echar el cuerpo y el alma en el infierno. En la palabra de Dios se nos describe que este tormento es perpetuo, es eterno y que no tendrá fin. Ay del hombre y de la mujer que no se quiere volver de su mal camino. Y usted, amado amigo, que una vez caminó en los caminos del Señor y ahora se encuentra descarriado, vuélvase a Dios antes que sea tarde para su vida. Porque endureces el corazón a aquel que te llama con tanto amor, a aquel que te habla con advertencia severa por medio de la palabra de Dios acerca de lo que te puede esperar si no te vuelves a Él. La Biblia dice que ahí habían gritos de sequía, pero también habían gritos de súplica. Aquel hombre clamaba diciendo: por favor, que alguien vaya a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos. No quiero que vengan a este lugar. Ahí hay gritos de súplica. Si pudieras oír ahora mismo los gritos de aquel familiar o de aquel ser querido que murió sin Dios y ahora se encuentra en las llamas del infierno, lamentablemente podrías escuchar cómo aún estas personas se están clamando para que tú no vayas ahí también. Aquel hombre rico que ahora se encontraba en los tormentos del infierno, habiéndose dado cuenta que para él ya no había esperanza, ya no había salida, no había solución, comenzó a suplicar, a interceder por sus hermanos. Dice: por favor, envíen que alguien vaya y le predique a mis hermanos, le predique a mis padres, para que no vengan a este lugar donde yo estoy atormentado. Y la respuesta de Abraham es: tienen la palabra, tienen a Moisés y los profetas, tienen la palabra, que oigan la palabra y se salven. No hay otra manera de ser salvo, amado amigo. Si usted desprestigia la palabra de Dios, si usted omite la palabra de Dios, si usted ignora la advertencia de Dios, si usted pasa por alto lo que Dios te está hablando, ¡ay de ti! No hay otra manera de ser salvo, porque es en la Biblia donde encontramos el camino a la salvación, el cual es Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que aquel hombre suplicaba. ¿Sabe cuántas personas están suplicando para que alguien te predique este mensaje? Tú no te imaginas cuántas almas en el infierno están clamando para que alguien vaya y te predique. Tal vez un primo tuyo murió y murió sin Cristo en el corazón, y ese primo clama desde el infierno diciendo: ojalá alguien vaya a mi tío, ojalá alguien vaya a mi prima, ojalá alguien le hable a mi padre, a mi madre, para que no vuelva aquí donde yo estoy, para que no llegue acá. Aquel hombre clamaba y suplicaba para que sus 5 hermanos no llegaran ahí. La Biblia dice que él, en su desesperación, gritaba diciendo: que alguien se levante entre los muertos y vaya y le predique, entonces oirán. La respuesta de Abraham es: si no atienden a la palabra, si no atienden a Moisés, si no atienden a la palabra, tampoco oirán a alguien que se levante de entre los muertos. Y esto es una realidad, amado amigo. La verdad es que hace más de 1000 años hubo alguien que se levantó de entre los muertos, dejando la tumba vacía. Su nombre es Jesucristo.
descendió hasta el sacrificio en el monte de los olivos, luego al monte Gólgota, pero Él había prometido que al tercer día se levantaría con poder y gloria. Y al tercer día, siendo aún de mañana, se levantó, dejando y haciendo lo que nunca nadie ha podido hacer: resucitar de entre los muertos para no volver a morir. Él es el que tiene la llave del infierno y de la muerte en su mano. Amado amigo y hermana, joven señorita que escucha la palabra en esta hora, no endurezcas más tu corazón. En el infierno no hay música de Bad Bunny. En el infierno no hay discotecas, amigo. En el infierno no hay cervezas. En el infierno no hay drogas, amigo. Lo que hay son gritos de horror y de tormento, y las llamas que continuamente queman el alma. La palabra del Señor dice que aquel hombre estaba desesperado. Había entonces en él gritos de tormento, gritos que pedían misericordia, gritos delirantes, gritos de sequía, gritos de súplica, gritos de desesperación. Amado amigo, y aún con todo esto me entristece decirle que miles de años han pasado desde que Jesucristo contó esta historia en Jerusalén, en Israel. ¿Y sabe qué es lo peor? Que hasta el día de hoy este personaje continúa con sus gritos en el tormento. El castigo del infierno eterno no es para un momento, no es para un mes, no es para una semana. La palabra del Señor nos habla con grande y profundo amor, haciéndonos un llamado al arrepentimiento. Dios no envía al infierno a las personas. La mayoría de ellas van ahí por su propia decisión. Dios ha puesto la mayor muestra de amor en la cruz del Calvario, para que todo aquel que alce sus ojos y vea a Cristo no tenga que alzar sus ojos y clamar desde el infierno. Hoy todavía usted está a tiempo. Hoy todavía hay oportunidad para su vida. Desconozco el punto o el lugar donde usted haya escuchado esta palabra, pero una cosa sí sé: Dios te está hablando a tiempo. ¿Qué harás con la palabra de Dios? ¿La pasarás por alto? ¿Ignorarás el llamado del Señor? ¿Tendrás acaso que recordar esta predicación en el tormento, con gran dolor, diciendo: ¿por qué no hice caso? ¿Por qué no quise obedecer a lo que Dios me estaba hablando? Porque ahora mismo hay almas que allá se sienten redargüidas, tristes, angustiadas, arrepentidas de haber rechazado un tratado, de haber dejado los caminos del Señor, de haberse alejado de la iglesia y de verse